Trump cambiará el manejo de nuestro dinero en 2026 por tres razones. La primera son las cuentas Trump. La número dos es un dividendo o estímulo de reembolso de aranceles de $2,000. Y la número tres es el Fondo Nacional de Riqueza. Aquellos que comprendan esto podrán aprovechar este cambio y aumentar su patrimonio, mientras que quienes no lo entiendan no solo se rezagarán, sino que también sentirán el impacto porque comenzará a cambiar cómo opera nuestro dinero, por lo cual, en este video, quiero explicar lo que está sucediendo y también cómo puedes quedar del lado ganador de estas transformaciones económicas. Y quiero empezar con la cuenta Trump porque en el nuevo proyecto de ley de impuestos del presidente Trump, la ley de un gran proyecto hermoso, una de las provisiones era crear esta cuenta Trump. Una cuenta Trump es esencialmente una cuenta de corretaje de valores para menores de 18 años. Pero hay un par de matices que la hacen única. Número uno, si es ciudadano de los Estados Unidos, nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, es elegible para una contribución única de $1,000 por parte del gobierno de los Estados Unidos a su cuenta de acciones. Además de eso, usted como padre puede contribuir hasta $5,000 al año a la cuenta de valores y luego esta cuenta Trump puede invertirse en cosas como el mercado bursátil general. La idea es que si la economía crece, el mercado de valores sube. Usted como niño va a hacer crecer su riqueza y propiedad en la economía de los Estados Unidos. ¿Cuánto? Bueno, según la Casa Blanca, dicen que si una cuenta Trump se financia completamente, es decir, $5,000 al año, un menor puede acumular $1,900,000 al llegar a los 28 años. ¿Por qué es relevante esto? Porque algunas personas verán mucha riqueza en sus 20 años debido a estas cuentas de inversión, mientras que algunas personas no las crearán y eso les afectará. ¿Cómo lo sé? Porque una cuenta Trump no se crea automáticamente para usted. Si es un niño, no se crea automáticamente. Incluso si nació en ese periodo, tiene que esforzarse para llenar un formulario con el IRS. Anote esto. Es el formulario 4547 del IRS. En 2026 debe completar este formulario para obtener la cuenta Trump y que sus hijos reciban la bonificación de $1,000. Si tiene un hijo o si usted es un niño y quiere ver cómo puede abrir la cuenta y obtener la contribución, asegúrese de completar ese formulario. No está totalmente disponible todavía, pero se espera que esté disponible en 2026, así que esté pendiente. Lo que me lleva al punto número 2, un dividendo de $2,000 o cheque de estímulo por parte del gobierno de los Estados Unidos entregado al pueblo estadounidense. Sí, por supuesto. Esta es otra razón por la que es tan importante que usted sea un inversor. Nuevamente, si usted es o desea ser inversor, ofrezco una clase magistral gratuita donde le guío sobre cómo puede iniciarse como inversor y descubrir oportunidades de inversión secretas antes de que sean noticia. Incluso le enseñaré la estrategia utilizada por mis analistas en Market Briefs Pro para descubrir oportunidades de inversión con antelación. Es totalmente gratis. Hay mucho valor en ella y cuando se registre también obtendrá acceso a Market Briefs, que es mi boletín para inversores completamente gratis. Todo lo que tiene que hacer es registrarse y tengo el enlace para usted abajo en la descripción. Ahora pasemos a los dividendos. La administración Trump ha estado aplicando aranceles a naciones extranjeras cuando las mercancías se importan a los Estados Unidos. Así que si compra zapatos de China, bueno, ahora tiene que pagar un arancel como importador aquí en los Estados Unidos para traer esos zapatos a los Estados Unidos. Se espera que esto genere unos $200,000 millones al gobierno de EEUU en el año 2025, según la Casa Blanca. ¿Por qué eso importa? Esos $200,000 millones que cobramos en ingresos por aranceles en 2025 son mucho más que los 30 o 40,000 millones que cobrábamos antes de tener estos aranceles. Eso es $100,000 millones más en ingresos por aranceles. Ahora, en términos generales, no es una suma de dinero enorme, ya que el gobierno de los Estados Unidos recauda cerca de $5 billones anuales en impuestos y luego gastamos alrededor de $7 billones anualmente en todas las otras obligaciones que tenemos que cubrir, sin contar que tenemos aproximadamente $38 billones en deuda nacional. Así que $200,000 millones es mucho dinero, pero al compararlo con nuestra deuda no es una cantidad gigantesca. Pero aquí es donde se pone interesante. Porque lo que dice el presidente Trump es que ahora que tenemos este dinero extra de los aranceles, en lugar de pagar nuestras deudas, una de las cosas que podemos hacer es regalarlo. Regalarlo a personas como usted, ciudadanos americanos, como una forma de estimular la economía. Porque si recibe un par de miles de dólares extra, bueno, ahora puede salir a gastar o pagar su deuda o invertir o hacer lo que quiera con el dinero.
Y ya hemos visto que algunos de estos cheques han comenzado a salir. Fueron los cheques para los guerreros que se entregaron muy recientemente. Estos cheques para guerreros eran para cerca de 1,5 millones de miembros del ejército de los Estados Unidos que van a recibir un cheque de $1,776 del gobierno de los Estados Unidos. Este dinero para los miembros del ejército no viene directamente de los aranceles. En realidad, proviene del Fondo de Vivienda Militar que fue reasignado para ser destinado a esto. Pero la idea es que el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Trump dicen que tenemos este par de cientos de miles de millones de dólares extra. Vamos a regalarlo a los ciudadanos americanos como una manera de estimular la economía. Y ojalá, si la economía crece, las empresas obtengan más beneficios, más personas tengan empleo. Eso aumentará los ingresos fiscales, porque si una empresa tiene mayores ganancias, deben pagar más impuestos. El único inconveniente con esto es si acaso vamos a desembolsar la totalidad de este dinero en forma de dividendos. ¿Cuál será el costo real? Y la única forma de entenderlo es predecir según la historia. Cuando el COVID, la pandemia sucedía, la administración Trump mandó un cheque de estímulo de $1,200, más 600 por niño. Al hacer eso, esa primera ronda, no todos, solo esa primera ronda de cheques de estímulo tuvo un costo de unos 293,000 millones de dólares. Fueron 1,200 por adulto y 600 por niño. Ahora se discute un dividendo de $2,000. Cuando tenemos unos 200,000 millones de dólares en ingresos por aranceles, un cheque de estímulo más grande cuando tenemos menos dinero disponible. Ahí es donde las cosas se vuelven un poco confusas y no tenemos claridad sobre cuántas personas recibirían realmente el cheque de estímulo. ¿Será menos gente? ¿Un número más restringido? ¿Será menos dinero? Y si es dinero extra que tenemos que pagar fuera de los ingresos arancelarios, ¿de dónde va a salir ese dinero? Esa es la información que no tenemos. Y el otro aspecto que complica la situación es que hay una probabilidad de que la Corte Suprema anule estos aranceles. ¿Qué tan probable es? No sé. Pero ahora está en discusión con la Corte Suprema para ver si estos aranceles son legales o no. Y si son declarados ilegales, la Corte Suprema también podría ordenar al gobierno estadounidense que reembolse estos aranceles, en cuyo caso el gobierno de perdería unos 200,000 millones en ingresos. Y estos cheques de dividendo por aranceles probablemente no subirían. Mucha incertidumbre aquí. Pero es sabido que el gobierno de Trump está impulsando fuertemente la distribución de algún tipo de cheque de ayuda a la población, ya que sabemos que, número 1, los aranceles son caros. En segundo lugar, la inflación persiste. Seguido, el mercado laboral se desacelera. A pesar del auge económico, muchos no lo perciben. Al menos la persona común no lo siente en su banco. Así que esto va a ser un tema candente en 2026. Y puede estar seguro de que lo cubriremos aquí. Pero esto me lleva al número 3. Lo tercero a lo que hay que prestar atención, el Fondo Nacional de Riqueza. Ahora, el gobierno de Estados Unidos es un poco distinto a otros países, donde otros países toman ingresos fiscales adicionales y los invierten en empresas privadas como una forma de construir activos, inversiones para el gobierno. Y ha quedado demostrado por ciertas naciones que esto produce grandes ganancias. Bueno, el gobierno de EU quiere involucrarse en algo como un Fondo Nacional de Riqueza, un fondo soberano. El único problema es que no tenemos dinero real para invertir porque estamos muy endeudados. Recuerden, tenemos 38 billones de dólares de deuda nacional. Y en 2025 gastaremos alrededor de 7 billones de dólares, mientras que solo generamos alrededor de 5 billones de dólares en impuestos. Así que Estados Unidos no tiene el dinero para crear esta cuenta de inversión, pero el presidente Trump está trabajando para crear un Fondo Nacional de Riqueza para que el gobierno pueda seguir aumentando sus activos. Y si creces tus activos, la cantidad de deuda que tienes empieza a no irse, sino a sentirse menos. Extrema, porque si tu riqueza es mayor y tu deuda es la misma, tus deudas no parecen un problema tan grande. Pero aquí se pone interesante, porque ahora no tenemos un fondo soberano establecido. Hemos tenido una orden ejecutiva para que la administración Trump vea cómo crearlo. Pero a pesar de que aún no se ha establecido un Fondo Nacional de Patrimonio, el gobierno de los Estados Unidos ya está invirtiendo en empresas sin tener ese fondo de riqueza implementado. ¿A qué me refiero? En 2025 vimos un gran cambio donde el gobierno de EU
dijo que necesitamos competir contra países extranjeros, especialmente China. Y para poder competir contra China, necesitamos asegurar que nuestras compañías americanas tengan la capacidad, o sea, dinero, para producir productos y competir contra China. Así que aquí es donde el gobierno de EEU ha puesto miles de millones en acciones aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno de EEU invirtió millones de dólares. De hecho, miles de millones de dólares en las acciones de Intel. ¿Por qué? Para ayudar a Intel a producir más productos aquí en los Estados Unidos para poder competir contra China y otros países. También cambiamos la política de Bitcoin porque antes el gobierno de EEU incautaba Bitcoin si había actividad criminal y luego vendíamos ese Bitcoin. Y luego la administración Trump dijo que si hubiéramos guardado ese Bitcoin, nosotros, el gobierno de EEU, tendríamos muchos más activos. Así que de ahora en adelante, cuando incautemos Bitcoin, vamos a retener el Bitcoin y ver cómo sube su valor. De esa manera, el gobierno de los Estados Unidos puede mostrar a otros inversores y al Banco de la Reserva Federal: oigan, tenemos toda esta deuda nacional, pero no es grave porque tenemos todo este Bitcoin, tenemos oro, tenemos todos estos otros activos, porque cuando tienes más colateral, estos activos, la deuda nacional no parece tan grave. Así que cambiamos la política de reserva de Bitcoin y se estima, de nuevo, se estima, que el gobierno de los Estados Unidos tiene alrededor de 200,000 Bitcoins ahora en depósito. ¿Es eso lo que tenemos? No lo sé. Es solo lo que se dice ahora. También hemos visto una acción de oro por parte de la administración Trump en United States Steel. Ahora, eso no significa que el gobierno de EEU posea una parte de United States Steel. Lo que dice es que el gobierno de EEU tiene derechos de voto de control en esa compañía, porque quieren poder controlar lo que hace la compañía. Así que estamos viendo un cambio en el gobierno ahora mismo, que es un cambio muy importante en la forma en que nuestra economía ha operado en el pasado. Porque en un mercado libre, las empresas privadas son privadas y el gobierno no debe estar allí para decir qué empresas privadas ganan. Pero pueden imaginar que esto va a cambiar cómo funciona el dinero y la inversión, porque si el gobierno se involucra en la inversión en empresas privadas, las cosas cambian. Si eres competidor de Intel, recibirás un gran cheque porque el gobierno de EEU adquirió alrededor del 10% de la compañía, lo cual equivale a miles de millones de dólares. Si eres competidor de Intel, buena suerte compitiendo porque el gobierno de Estados Unidos tiene mucho dinero. De hecho, no tienen límite porque la Reserva Federal puede imprimir el dinero que quiera el gobierno de Estados Unidos. En segundo lugar, esto comienza a alterar las reglas del juego para los negocios, porque ahora, si usted es un empresario y quieres recaudar dinero, tradicionalmente tendrías que recaudar dinero de capitalistas de riesgo, ángeles o bancos y gente privada, pero ahora, si logras obtener fondos del gobierno, pasas de ser un empresario a ser un poco político, ya que deseas la aprobación del gobierno y del presidente, porque si no les caes bien, podrían no invertir en ti. Y también pueden cambiar cómo funciona la competencia, porque al final del día, para un consumidor, para los usuarios, la competencia es buena, porque eso significa que las empresas compiten entre sí para crear buen producto al mejor precio. Bueno, si el gobierno puede invertir en una compañía o compañías en particular, esas compañías tienen ventajas sobre las que no tienen dinero del gobierno, lo que dificulta competir. La razón por la que el gobierno está haciendo esto es para poder competir, no internamente en Estados Unidos, sino contra China, ya que esto es algo que lleva mucho tiempo ocurriendo en China. Y el gobierno de los Estados Unidos siente que ciertas compañías en China tienen una ventaja injusta porque las compañías pueden crecer sin preocuparse por ganancias o dinero, porque el gobierno chino les dará dinero para ser más innovadores. Y pues estamos asustados de que si la economía china continúa creciendo a un ritmo superior al de Estados Unidos, que es lo que está ocurriendo actualmente, la economía china es menor que la estadounidense, pero crece más rápido que Estados Unidos. Y hay muchos economistas prediciendo que en los próximos años o década, la economía china será más grande que la de Estados Unidos. Y eso sería un gran golpe para los Estados Unidos como superpotencia mundial, pero también para el dólar estadounidense, porque parte de la razón por la que la economía de los Estados Unidos ha podido crecer a la velocidad que lo ha hecho es porque hemos podido gastar tanto dinero que no tenemos. El gobierno ha podido impulsar la economía con dólares impresos.
Y la razón por la que pueden hacer eso es porque tenemos la moneda de reserva mundial, lo que significa que el mundo entero confía en el dólar estadounidense como reserva de valor. Y como tanta gente confía en el dólar estadounidense, podemos imprimir más dólares porque no tenemos que preocuparnos por la inflación como otros países si tienen moneda débil porque el mundo confía en el dólar. Es decir, en realidad no tenemos dinero respaldado por oro o metales preciosos. Es moneda fiduciaria, respaldada por una promesa. Y si la gente pierde confianza en esa promesa, ahí es cuando la inflación se vuelve un problema mayor. Por eso vemos grandes cambios. En 2026 veremos cosas. 1. Veremos estas cuentas de Trump activarse. Si te interesa, asegúrate de llenar el formulario correcto del IRS. Número 2. Podríamos ver estos cheques de dividendos salir del gobierno para estimular la economía. Pero sabemos y hemos visto en la historia que cuando salen cheques de estímulo no estimulan a la gente, sino que estimulan a los inversores. Porque cuando sales y gastas dinero en Walmart, Amazon o Chipotle, ¿quién resulta ganador? No son los trabajadores, no eres tú porque gastaste el dinero, son los inversores de Amazon, Walmart y Chipotle, porque esos dólares llegan a las manos de las empresas y el excedente o las ganancias van a parar a manos de los propietarios, los inversores. Por eso es tan importante que seas inversor. De nuevo, tengo mi clase magistral gratuita de inversión abajo en la descripción. Y más allá de eso, hay que fijarse en este Fondo Nacional de Riqueza. No tenemos un fondo soberano. Todavía no se ha formalizado su creación, pero eso no ha detenido al gobierno de Estados Unidos de invertir en empresas privadas. Y hemos oído al secretario del Tesoro que están interesados en hacer más inversiones privadas como estas en el futuro. ¿Y hacia qué? Bueno, esas son cosas a las que hay que prestar atención, pero eso es a lo que quieres prestar atención como inversor, porque tu trabajo es saber dónde se mueve el dinero. Y podemos ver que nuestro sistema económico ya está diseñado para beneficiar al inversor más que al consumidor. Fue diseñado para beneficiar al dueño más que al empleado. Así es como ha sido diseñado. Bueno, eso no se detiene. Se está amplificando en 2026, lo que significa que si no entiendes esto, si no te adelantas a esto, te quedarás aún más atrás, porque los dueños no solo poseerán más activos, sino activos que están aumentando de valor. Y la gente que no van a empobrecerse lentamente. Así que mi objetivo para ustedes es, primero, entender esto, pero luego también actuar, lo que significa no gastar todo su dinero. Conviértanse en inversores, aprendan sobre la inversión, porque nuestro sistema económico está cada vez más inclinado a hacer más ricos a los inversores. Si no entienden esto, lentamente se van a más pobres y quedar atrás en este sistema. Y no frena. Espero que les sirviera este video. El mejor agradecimiento es recomendarlo. Si pueden, compartan este video con un amigo, familiar, colega o inversor para seguir difundiendo esta educación financiera. Masted, y como siempre, gracias por verlo.